Esta es la hora de don Álvaro. Muy buenas tardes y adelante, señor Arbelo. Gracias al talento natural, instintivo de Bienvenido Rodríguez, se suman jóvenes que se han convertido en brillantes profesionales, como Roberto Díaz, Iluminada Muñoz y otros más, pero no voy a perder el tiempo, sino a permitirles a ustedes precisamente usar ese tiempo. De manera que vamos arriba. Roberto Díaz. 809-732-0101, 809-221-0101. Llamadas internacionales al 855-221-0101 para las preguntas a don Álvaro. Saludos, buenas tardes. Robert. ¿Quién nos habla y desde dónde? Le habla Peña Fortuna de aquí de Los Kilómetros para una pregunta a don Álvaro. Adelante. Yo quiero saber, yo llamé antes de ayer preguntando por la actuación que tuvo el señor Elías Piña en la provincia de Trelleta. Ok. Elías Piña, cómo no, un luchador desde los primeros días en que el país sacaba su cabeza para liberarse, y en el mismo año de la separación, estamos hablando de 1845, Elías Piña murió en combate, de manera que joven, con unos ideales maravillosos, pues repito, murió en combate, murió luchando, murió desde el primer momento con las armas en las manos. Un héroe nacional, Elías Piña. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Long Island, Nueva York. Adelante. Me respeto para usted y don Álvaro. Gracias. A ver si don Álvaro nos puede hablar de Rafael Tomás Fernández Domínguez, un ex militar. Fue nacional, Rafael Tomás Fernández Domínguez, uno de los ideólogos del movimiento constitucionalista, murió intentando tomar el Palacio Nacional aquel 19 de mayo de 1985, ¿verdad? Donde varios compatriotas perdieron la vida. Ellos estaban siendo esperados, acechados por los francotiradores, y así murieron. Y uno de ellos fue, repito, el coronel Rafael Tomás Fernández y Domínguez. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Ana Iris Baez. Su pregunta. Adelante, Ana Iris. Yo quiero hacerle una pregunta al señor don Álvaro, y es que yo quiero saber a qué se debe la descomposición social que está viviendo nuestro país. Mire, la descomposición social de cualquier país se debe a muchos factores. Uno de ellos, de los principales, es las necesidades, la miseria. Eso acentúa todos los males habidos y por haber. De manera que es ahí una causa vital, fundamental, es ahí un soporte negativo para eso de lo que usted se queja. ¿El qué? Bueno, el depender de una vida tan aislada de la verdad, tan precaria, de una vida llena de congojas, llena de problemas, de manera que, independientemente de otros factores, porque siempre son muchos los factores que inciden, no hay dudas de que la miseria es lo principal. Saludos, buenas tardes. Baje un poco el volumen o apague el radio. Díganos su nombre, desde dónde nos llamas y la pregunta, don Álvaro. Juan de Boyolín. ¿De dónde tuve la frase el capaperro?
Eso es una tontería, eso es un disparate. Donde usted vea eso, pase la página y póngase a leer algo bueno, algo interesante, algo que valga la pena, porque estas son cosas de autores que no tienen nada que escribir, nada que poner, y colocan cualquier porquería, cualquier disparate. Eso, en sentido general, no es más que una pérdida de tiempo, no es más que un atropello vulgar al conocimiento. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Noris, de Santo Domingo Norte. Su pregunta. El poema Horas de Angustia de Salomé Ureña de Enrique es algo, es una vivencia, algo que a ella le pasó, le sucedió. Mire, todo lo que escribió se le atribuye con base a ella, a Salomé Ureña de Enrique. Tiene una fuerza tremenda. Es la madre de la poesía dominicana. Es la gran discípula de Eugenio María de Hostos. Es la creadora, junto a Eugenio María de Hostos, de los primeros centros educativos nacionales. Es una dama de un alcance extraordinario, de manera que cualquier otra cosa que se diga en ese sentido es falso, de toda falsedad. Saludos, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Le habla el ingeniero Ciriaco de la Rosa, de Cutupú arriba. ¿Cuál es su pregunta, don Ciriaco? Mi pregunta es, ¿puede el señor Álvaro Albelo darle un boche de eso? Pasamos a la siguiente pregunta. Aquí no estamos, como bien dice Roberto, para darle boche a nadie, para dar largas explicaciones, llamándole la atención a una persona. Ese no es el objetivo de este programa, sino la pregunta y su respuesta. Saludos, buenas tardes. Sí, buena. Abogado que me habla de Máximo Gómez. Máximo Gómez. Es poco lo que hay que decir. Digo poco por lo mucho que hizo el generalísimo Máximo Gómez, libertador de Cuba. No hizo nada, prácticamente nada, por su país, por la República Dominicana, sobre todo después que José Martí vino y firmó con él el famoso decreto, vamos a llamarle así, de Macorís, y se fueron a la lucha, porque Martí estaba consciente de que solo un jefe militar de la categoría del generalísimo Máximo Gómez eran capaces de llevar a Cuba a la victoria militar. Lamentablemente, él vivió al margen de la problemática dominicana y se consagró a la problemática cubana, convirtiéndose en un héroe de Cuba. Saludos, buenas tardes. Aló, buena. ¿Quién nos habla? Roberto. ¿Quién nos habla? Salud. Su nombre y desde dónde nos llama, señor. Salud, de Matata, Darío Ortiz de Matata, Baní. Su pregunta, Darío. Gracias. Mi saludo para la enciclopedia. Tengo una incertidumbre, señor Álvaro. ¿Quiénes fueron los fundadores de Asua, San José de Ocoa y Baní? No se puede precisar esas cosas en aquellos inicios de la guerra, libertadora, de la guerra que buscaba aposentarse en diferentes lugares. No se puede hablar de sitios específicos de esa manera, sino dejarlo todo abierto a los hechos que se presentaron después de las luchas. Saludos, buenas. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Desde Valiente, Juana Sánchez. Adelante, Juana. Para hacerle una pregunta a don Álvaro, ¿qué reacción tomó la madre de las hermanas Mirabal cuando llegó la noticia de que le habían matado sus 3 hijas?
usted quería que hiciera? Imagínate, llorar a sus hermanas, preparar un entierro de gran clase, de gran categoría, de gran dolor, pero más nada, porque si hubieran querido forzar la jugada, Trujillo las mata también. Hubiera matado, por ejemplo, a una de ellas, que era quizás la más activa, la madre de Jaime David Fernández Mirabal. De manera que, ¿qué podían hacer ante este monstruo, ante este hombre implacable, ante este hombre que no creía en lo más mínimo de la dignidad humana? Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. Quiero preguntar de San Pedro de Macorís. ¿Su nombre? Luz del Sol. Adelante, Luz. Quiero preguntarle a don Álvaro, ¿qué país y qué presidente fue que donó la Estatua de la Libertad a Estados Unidos? La Estatua de la Libertad a Estados Unidos fue donada por la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa no se puede hablar de que un hombre específico, ¿verdad?, hizo la donación. Fue un movimiento revolucionario, un movimiento progresista, un movimiento para sacudir ese país como se logró, ¿verdad? De manera que no podemos hablar de una persona, sino de todo un movimiento, de toda una exégesis, ¿verdad?, que terminó en la liberación de Estados Unidos como potencia. De manera que no hay que buscar a un individuo que lograra eso. Eso lo lograron las circunstancias creadas para buscar la liberación de lo que serían los Estados Unidos de América. Y esto se produjo un siglo después de producirse la liberación, ¿verdad?, de parte de Estados Unidos, y los franceses optaron por hacer este regalo maravilloso y merecido a la que sería la gran potencia del norte. Saludos, buenas. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Candelaria Calderón, desde San Juan de la Maguana. Su pregunta, Candelaria. Sí, don Álvaro. ¿Por qué aquí en la República Dominicana se le ha dado tanta larga a los momentos de dictadura por lo que se ha atravesado? ¿Por qué no se ha cortado con tiempo ese más? Bueno, es que no es fácil. Una problemática internacional trae tremendos problemas. Yo sé que usted se refiere al hecho haitiano, de por qué no se ha partido rápidamente contra la vagabundería que hay en Haití, que perjudica al pueblo haitiano y perjudica al pueblo dominicano. Yo lo que le diría a usted es que, bueno, es muy difícil bregar con asuntos internacionales, bregar de esa manera tan insípida, de esa manera quizás tan superficial. Se ha hecho como mandan las circunstancias, como mandan las condiciones del momento. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién nos habla? Desde fuera. Adelante, señor. Don Álvaro, la musa que inspira a los grandes escritores vienen tomadas de las cosas que pasan en la sociedad, o viceversa. No entendí la pregunta, porque a usted le falló el radio, o le falló el teléfono, o le falló la audición. ¿Qué tú opinas, Roberto? La pregunta quizás no la pude entender bien, porque él hablaba de la musa que inspira a los grandes artistas, si es dada por la sociedad, algo así. Pero bueno, pasamos a una siguiente llamada, don Álvaro, antes de irnos a la pausa. Saludos, buenas. Es lo mejor. Baja un poco el volumen o apague el radio un segundito y díganos su nombre y desde dónde nos llama.
No. Saludos, buenas. Buenas. ¿Quién nos habla y desde dónde? Nelson, de Santo Domingo. Adelante con su pregunta. Yo quisiera preguntarle a don Álvaro si es cierto que una vez Trujillo tuvo un inconveniente con el Führer Hitler por el apresamiento del hijo de un diplomático alemán. No, Trujillo no tuvo ningún problema con Hitler, no se acercó nunca a Hitler, sabía que era una compañía mala, una compañía peligrosa, y además el mismo Führer sabía que no podía andar recogiendo gente relacionada con su colega Rafael Leónidas Trujillo Molina, de manera que eso es un cuento, es un invento propio del final de la guerra mundial. Don Álvaro, con esta respuesta nos vamos a una pausa. Al regreso continuaremos recibiendo las preguntas del público. Francis.